La misión de los 70, ¿sí? 70. ¿Quiénes son esos 70? Ahorita lo vamos a ver. En el versículo 1 de Lucas 10 dice, empezamos con Luz, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ok, entonces, después de qué cosas, amado, qué cosas acababan de suceder, recordamos, el domingo pasado lo vimos, ¿no? Que les había mostrado la importancia del discipulado y el costo que implica seguirlo a él, ¿no? ¿Se acuerdan? Que otra vez el Señor por segunda ocasión les estaba hablando de la importancia de discipularse, de ser discípulo de él y seguirlo. Recordemos que tuvo una conversación con la multitud, ¿no? ¿Recuerdan? Estaba una multitud más bien y tiene una conversación muy específica con tres hombres, ¿no? En ese momento, tres hombres, los cuales, recordemos que el primero, con emoción y comodidad, quiso comprometerse y diciéndole que iba a comprometerse a seguirlo a donde fuera, ¿no? Señor, yo iré contigo. ¿Qué le dijo en Lucas 9? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Adoní, recordemos, Adoní, que lo habla así Lucas, le dice Señor, pero en Mateo, ¿qué dijo? Rabí, porque Mateo nos dice que era un escriba, era un escriba ese hombre, ¿no? Imagínense, decíamos la importancia porque un escriba que tenía el conocimiento de la ley, en ese momento estaba reconociendo quién era él y quería seguirlo. Y la emoción lo invadió, pero recordemos que era solo emoción, ¿no? Fue desalentado en cuanto el Señor le mostró cuál era la forma de vida que él llevaba, ¿no? ¿Qué le dijo a este hombre? ¿Recuerdan? Le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Híjole. Y ahí vimos un silencio, ¿no? De este hombre ya. Se desanimó, mostró que únicamente de manera emocional quería seguirlo, se quería comprometer cómodamente, pero cuando ya le dijo el Señor lo que implicaba, dijo, bueno, creo que me regreso a mi labor de escriba. Lo siento, ¿no? Tengo ocupaciones, tengo pendientes, cosas antes que hacer, ¿no? Y no lo siguió. Y luego el Señor Jesús, recuerdan, inicia una segunda conversación con otro hombre. ¿Y qué le dijo al otro, no? Y dijo a otro, él es ahora el que le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algo que veíamos, ¿no? Una lealtad familiar muy importante, ¿no? Y sagrada, como lo decíamos, es verdad, ¿sí? Y para los judíos era muy importante recibir la bendición de su padre antes de que el padre muriera, ¿no? Antes de enterrarlo. Y esto era lo que él estaba diciendo. Como decíamos, no era que en ese momento el Señor no lo estuviera dejando que fuera a enterrar a su padre, no. Él estaba esperando a enterrar a su padre. Hablaba de, déjame terminar, recibir mi bendición y te sigo, ¿no? Termino lo mío, recibo lo mío y después te sigo. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Recuerdan? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y decíamos que estaba, ¿qué? Mostrando que la tradición, esa lealtad familiar de la que hablamos, no se podía interponer, ¿no? A los planes del reino. Nada se puede interponer a los planes del reino. Es lo que estaba diciendo el Señor, que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Tú anuncia el evangelio, el reino de Dios, tú ya eres vivo, ya estás en el reino de Dios, ya tienes la vida eterna. Lo más importante es que los demás que yo he elegido la reciban, ¿sí? La reciban. Y vemos después, recuerdan, un tercer hombre.
que levantaba la voz, emocionado también, y le dice, entonces también dijo otro, dice en el 61, Lucas 9, me estoy regresando, estamos haciendo referencia a lo que vimos, ¿no? Para ponernos en contexto. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mostrando el Señor Jesús que el seguirlo tenía un costo muy alto, ¿no? Sí, y es verdad. Ser cristiano, seguir al Señor tiene un costo muy alto, que va a implicar dejar muchas cosas del mundo, muchas cosas de nuestra vida pasada, ¿no? Pero que el que en verdad estuviera dispuesto a seguirlo tenía que poder dejar atrás todo eso, ¿no? Eso era algo que tenía que suceder. Que cualquier ídolo que se hubiera levantado en su vida, ese que quiere seguirlo, lo tiene que derribar. No puede seguir teniendo lealtades ni a la familia, ni a otros ídolos, imágenes, santos, ¿no? Cualquier otra cosa que no sea Él, tienes que dejarla. El Señor la va a derribar, ¿no? No puedes estar hablábamos, recuerdan, de una doble moral, ¿no? Una doble lealtad, ¿no? Tengo lealtad a Dios, sí, pero también a esto otro, ¿no? El Señor nos quiere únicamente con Él, que únicamente lo sigamos a Él y que únicamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alabanza sea solo a Él, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Con alguna persona platicaba y le querían, le detectaron cáncer y le decían que se tomara, no sé, un caldo de un animal exótico ahí que había que conseguir. Y ahí pensé y dije, híjole, por supuesto que todos haríamos eso, ¿no? O sea, a lo mejor si dicen es que ya hay testimonios de que eso sirve, pues es como decir, un medicamento, ¿no? Yo lo veo así. Le dije, sí, siempre y cuando no nada más tu confianza esté puesta en el caldo, ¿no? Que te van a dar, o en el animal. No, lo que hagas, cualquier medio, ya sea medicina alópata o medicina alternativa o algún otro que hayan descubierto, si el Señor te quiere sanar, lo va a hacer el Señor. Y a quien tú tienes, en quien tienes que poner tu mirada es en Él, no en el caldo. Y mucho menos, le dije, no sé, pues que lo iban a traer de una región de Veracruz. Dije, bueno, abusado, ¿no? Porque por allá no sabemos que hacen cosas extrañas. Si algo está dedicado a ídolos, a espíritus y eso, ahí sí no lo puedes tomar, ¿sí? Ahí sí no. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor es tan celoso de esto? Sabemos que si nosotros ponemos nuestros ojos en otra cosa, terminamos, en lugar de dándole la gloria a Él, dándole la gloria al caldo, al doctor, al que lo recomendó, al curandero, al ahí, ve allá, en lugar de que digamos, ve al Señor, el que te puede sanar, el médico de médicos, ¿sí? Y entonces por eso el Señor es tan celoso y reprende tanto la idolatría, recuerden, ¿no? Cómo les hablaba Isaías, Jeremías, les advertía de la idolatría, ¿no? Que era algo que aborrece el Señor, ¿no? Es algo que aborrece Dios, porque sabe perfectamente que eso nos desvía de poner solo la mirada en Él y solo darle la gloria a Él. Entonces, aquí, incluso los que estaban en su casa, que era algo sagrado, y no está mal que cuides a los que están en tu casa, pero no se pueden levantar como ídolos, ¿sí? Ya sea madre, padre, hijos, hermanos, hermanas, esposo o esposa, ¿sí? Como lo dice más adelante en Lucas, el que no aborrece a padre, a madre, a hijo, a hija, a esposo, esposa, ¿no? Hermano o hermana, e incluso se aborrece a sí mismo, no es digno del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere realmente que pongamos toda nuestra confianza en Él y que no haya nada más importante en nuestra vida que Él, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora vamos a ver, curiosamente, fíjense, cómo ahí terminamos el capítulo 9. El capítulo 9 inicia con la misión
de los 12, ¿ok? Con el discipulado. Y termina hablando el Señor precisamente de la importancia del discipulado en el costo que realmente tiene para esto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo abre con el discipulado, mandando la misión a sus 12 discípulos? Y ahora cierra el Señor hablando precisamente de la importancia de los que, del discipulado, de qué deben de hacer y cómo deben de ser los que lo quieran seguir. Y ahora abre el capítulo 10 nuevamente con la misión de los ahora 70, ¿no? Ahora 70. Ahora nos va a mostrar el Señor Jesús cuáles son los resultados de ese discipulado, ¿sí? ¿Qué resultados hay de hacer lo que Él dice, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el que estamos viendo aquí, donde nos damos cuenta que ya no nada más iba a mandar a 12, ¿no? Sino que va a mandar a 70. O sea que ya se estaban multiplicando los discípulos. ¿Se dan cuenta? Ese debe de ser el resultado del discipulado. Lo hemos platicado, ¿no? En el discipulado de los viernes, todo, que nosotros nos discipulamos, pero después tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que compartir la palabra, empezar a discipular a otros, ¿sí? Para que suceda esto, precisamente. Esa es la importancia de discipularse, que el evangelio se siga propagando, que los discípulos sigan multiplicándose. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguramente ellos no nada más eran 70. Él eligió ahora a 70, pero seguro que ya eran mucho más, ¿no? Los que estaban ahí siguiéndolo, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Qué vemos? Que los envía nuevamente de dos en dos, ¿no? De la misma manera como cuando mandó a los 12 discípulos, ¿recuerdan? Igualito, vuelve a mandarlos de dos en dos. Entonces, vemos que el resultado del discipulado era precisamente eso, es la multiplicación, ser más. Ahora, muchos más, ¿no? Y ese es el primer punto, la multiplicación. ¿Y para qué es esa multiplicación? Para bendecir a todas las naciones, ¿no? ¿Sí? Recordemos que el Señor desde Abraham había prometido que en su nombre, por medio de Abraham, iba a bendecir a todas las naciones. ¿Cómo va a cumplir el Señor esta bendición a todos? Pues propagando el Evangelio, ¿no? Con la multiplicación para bendecir a todas las naciones. Llevar la predicación a todos aquellos, ¿sí? Que el Señor ya tiene elegidos, a los que Él quiere salvar. Y aquí vemos un número, ¿no? Que tiene una gran simbología. Yo te diría, ¿por qué no eligió a 100 o a 150, ¿no? O nuevamente a 12, como en la primera vez? Y te voy a decir qué es. Precisamente nos quiere mostrar cómo de esos 12 que también representan a las tribus de Judá, Dios iba a bendecir a todas las naciones, iba a expander toda esa enseñanza, ¿sí? Como les decía, tal como se los prometió, como lo había prometido a Abraham, ¿no? ¿Y por qué el 70? Yo te diría, porque el 70 precisamente nos da la idea de eso, de que el 70 está representando ya a todas las naciones, una expansión de las 12 tribus de Judá que eran inicial, se iba a expandir todo, ¿no? De ahí, de ese pueblo elegido de Israel, es donde nosotros, también los gentiles, íbamos a ir uniéndonos. Él iba a empezar a llamar, y recordemos que nosotros somos insertados, ¿qué? En el olivo, dice Pablo, ¿no? El olivo es Israel y nosotros somos un injerto. Cada creyente nos va injertando, nos vamos uniendo a ese pueblo santo que él precisamente eligió, ¿sale? El 70 es un número, en verdad, muy usado en la Biblia y que además sabemos que es múltiplo de 7, ¿no? Otro número muy importante porque es el número que representa lo eterno, de lo perfecto, nos habla de la perfección de Dios y es considerado un número infinito. ¿Recuerdan cuántas veces le dijo Jesús a Pedro que debía perdonar? 70. 70 veces 7, ¿no? Y hablaba de todas, ¿no?
O sea, 70 era un número muy grande. Y no nada más 70, sino 70 veces el 7, ¿no? O sea, todas las veces que sea necesario, tú tienes que poder perdonar a tu hermano, ¿no? Entonces, es un número bien importante, ¿no? Y seguramente pues, está eligiendo este número para mostrar el propósito de esparcir el evangelio por todas las ciudades, en todos lados, ¿no? A todo hombre. Y mostrar a las naciones su gran poder, ¿sí? ¿Qué es lo que antes de ascender al cielo, recuerdan, les ordenaría en la gran comisión, ¿no? Mateo 8, ¿sí? En Mateo 28, donde les dice, ¿no? Que fueran a predicar, ¿no? A ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tomamos como referencia Génesis 10 también, ahí les va, ¿eh? También Génesis 10 nos habla del 70. Se menciona la genealogía de Noé, de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Que nacieron de Noé, vienen de Noé, de su genealogía, y de ahí se dieron origen a todos los pueblos y naciones de la tierra. Curiosamente, si tú cuentas toda la descendencia de Noé, que está escrita en la Biblia, fueron exactamente 70. Son 70 lo que pobló nuevamente la tierra, ¿no? De esos hijos de Noé, que fue el que se salvó, ¿recuerdan? Y su familia, de ahí vienen las 70 genealogías que poblaron después la tierra. ¿Ya vieron? Porque el Señor está eligiendo a 70, ¿sí? De aquellos hombres que fueron, que quedaron de esa genealogía y fueron esparcidos después del diluvio, ¿no? ¿Sale? Génesis 10:32 lo puedes encontrar para que lo revises después. 70 fueron también los hijos de Israel, Génesis 46:27, los que entraron a Egipto, y fueron estos 70 los que le nacieron también a Jacob y dieron origen también al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 70 es un número bien importante. Es una simbología increíble que nos habla precisamente de poblar, de expansión. ¿Sí? Es la expansión de el discipulado, es la expansión de el reino de Dios. ¿Sale? Podemos encontrar también más veces este simbolismo con el número 70 en las ofrendas, en las 70 semanas de Daniel, ¿no? ¿Cuántas son las semanas de Daniel? 70. Los 70 años en Babilonia estuvo el pueblo, ¿no? Deportado bajo el poder de Nabucodonosor, lo que profetizó el profeta Jeremías precisamente. Muchas veces encontramos este simbolismo. 70 eran los ancianos que Dios le dijo a Moisés que reuniera fuera del tabernáculo, ¿recuerda? Para que le ayudaran a llevar la carga de dirigir al pueblo. Los 70 ancianos que subieron con él, con Aarón y con Nadab y Abiú, al monte, ¿no? Y estuvieron en presencia del Señor. Recuerdan que fueron ellos los que pudieron ver, ¿no? Cómo eran los pies del Señor, cómo estuvieron comiendo ahí con él. Entonces, el 70, amados, tiene una gran simbología. No nada más porque se le ocurrió al Señor Jesús, ¿no? ¿Cuántos? A ver, o porque no, nada más tenía 70, no. Él podía haber tenido, si quería, 700, ¿no? 500, 600, los que él quisiera. Pero eligió exactamente que fueran 70, porque estaba dando una simbología de esto, este reino, este anuncio, lo tienen que empezar a difundir, ¿sale? Hoy en día yo te diría, el Señor los manda a ellos, y recuerden, ¿qué dice? ¿Te regresas al 1 de favor? Luz, por favor. Dice, a quienes envió de dos en dos, ¿qué? Delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Hoy, cuando nos envía, sucede exactamente lo mismo. Nos pide que llevemos el evangelio. Sabemos que a donde nos manda, él también irá. Allí también él tiene dispuesto a ir. Él en este momento los estaba enviando como en avanzada, porque presencialmente él iba a estar en esas ciudades, ¿no? Vayan y anuncien el reino, y ahí llegaré yo. Hoy en día sabemos que eso sucede igual. Nos manda, y a donde él nos mande a llevar el evangelio,
Él está haciendo esa promesa de que Él irá también allí. Él va con nosotros cuando nosotros llevamos el Evangelio, y esa confianza debemos de tenerla nosotros, de que Él nos está mandando a un lugar donde Él va a estar. No vamos a estar solos, sino que Él va a estar. ¿Ok? Y vamos al versículo 2, por favor. Y les decía, la miel, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, hermano. Gracias. Ay, pues aquí el Señor nos muestra la necesidad, fíjense, ¿no? De orar y rogar, ¿no? Pidan, pídanle a quién, a Él, el Señor, que es el dueño de la mies, para que haya hombres y mujeres que le sirvan con esa mies, ¿no? Porque la mies, dice, es mucha, ¿eh? Y se sigue multiplicando esa mies que el Señor ya tiene preparada. Y sin obreros, ¿qué pasaría? ¿Quién podría recoger tanta cosecha, tanta mies? Pues no, ¿no? Se necesita, dice el Señor, manos. Fíjate, la palabra mies significa precisamente granos, cereales, algo que ya está preparado, que ya, más bien que ya está listo, ¿sí? Para ser cosechado. Y aquí sí, vemos el segundo punto, que es orar por discípulos, ¿no? Nos está diciendo, rueguen para que haya discípulos, para que haya obreros que lleven este mensaje, que vayan a cosechar. Y aquí me voy eh, la prédica llevaba otro sentido, pero hoy en la mañana el Señor me estuvo hablando y me estaba bañando y seguía y dije, adelante, dije, vamos a hablar de esto porque me lo mostró muy claramente. Al estar reflexionando en qué era la mies, que la mies ya está lista, ¿no? La cosecha está lista, no nos está mandando nada más a tratar de llevar el evangelio para convencer, ¿se dan cuenta? No, no está mandándonos a ver, vayan, hagan surcos, siembren y después cuando ya se dé cosechan. No, nos está mandando ya, dice que la mies es mucha ya, o sea, ya está preparada. ¿Se dan cuenta? Ahora pidan obreros para que cosechen. O sea, prácticamente es que lleven las palas para traerla, ¿no? Eso ya es cosechar. Entonces yo decía, sí, Señor, claro, esto tiene que ver precisamente con lo que veíamos el viernes, ¿no? En el estudio de varones, con el orden de la salvación, ¿sí? Con el orden de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya tiene bien definido quiénes son aquellos que se van a salvar. Por eso dice, la mies está lista, ¿no? Sabemos que en otros versículos dice, la cosecha está lista, ¿no? Ya está madura. O sea, ya vayan, salgan porque la mies ya está y es necesario que la traigan, ¿sí? Que vayan por ella, que le anuncien, sí, que le prediquen el evangelio para que se lleve a cabo la conversión. Pero el Señor de la mies, como dice, yo ya hice la obra, yo ya tengo a mis elegidos. ¿Recuerdan que decíamos esto? Que del número de ángeles del cielo que cayeron, que fueron engañados por Satanás y arrastrados, ¿sí? Ese número ya no va a incrementar o disminuir, porque ese número ya está, ¿sí? Ya está definido por el Señor. Él no permitió que los ángeles que se mantuvieron firmes creyendo en Él, ¿sí? Fueran tentados por Satanás. Pero Él ya sabía que ese cierto número se iba a ir, ¿no? Esa tercera parte de los ángeles del cielo iba a ser arrastrado por la cola del dragón, ¿no? Entonces, de la misma manera que creen, el Señor ya sabe aquí en la tierra quiénes son, quién es su mies, quién es su cosecha. Y nosotros, precisamente esta orden que Él está dando de predicar el Evangelio, lo tenemos que hacer, porque nosotros no conocemos exactamente quiénes son, pero el Señor sí, ¿sí? El Señor sabe exactamente quién es su cosecha, ¿sí? Quién es su mies que ya está lista para ir por ella. Podemos poner el número uno, el uno. Ese lo tuvimos que agregar ahorita. Porque precisamente eso me estuvo diciendo el Señor
y me lo ha estado mostrando toda la semana y ayer me lo confirmó con un milagro que hizo en mi familia. La familia por parte de mi mami, igual, o sea, por parte de mi papi, pues sabemos que por tradición este país es católico, ¿no? No por convicción, sino por herencia, porque eso te enseñan, ¿no? Y tú le preguntas a un católico por qué eres católico y no conoces realmente el por qué, la doctrina, ¿no? Simplemente a mí, todos, la mayoría, ¿no? Me responden, porque me lo enseñó mi padre, ¿no? Porque mi madre lo dice. Y tú le preguntas a su mamá y su mamá dice, porque así me lo enseñaron. O sea, nunca lo pueden encontrar en la Biblia, nunca te pueden decir realmente el por qué, ¿no? Se llevan a cabo todas esas obras que les piden, ¿no? ¿Por qué la salvación es por obras y no nada más por medio de Cristo? ¿Por qué la salvación se da, como dicen ellos, ¿no? Que también María puede interceder ahí e intervenir, ¿no? Y quitan lo que hablábamos de la idolatría, le roban la gloria a Cristo, ¿no? Cristo hizo, el único que tiene méritos es Jesús, es el Hijo de Dios, ¿sí? María fue una mujer muy bendecida al ser elegida para llevar en su vientre a Jesús. Sin embargo, ella no recibió un latigazo, ella no recibió castigo en la cruz, ¿no? Pero sabemos que eso es algo que no ha sido revelado. ¿Y por qué? Precisamente nos explicamos por qué hay gente que cuando predicas el evangelio no lo recibe, no lo puede entender, ¿no? Y yo me lo he preguntado en mi misma persona. A mí me lo predicaron a los 14, a los 28 y por ahí de los 35, 7 años, por ahí así. Y no entendía nada, ¿no? Yo con lo poquito que sabía, ¿sí? De la tradición, me defendía, ¿no? Y defendía mis puntos y me defendía como gato boca arriba, ¿no? Y era bueno para discutir y todo eso me encantaba. Pero no, lo que hoy conozco, no lo entendía. O sea, me di cuenta que este mensaje que hoy nosotros podemos comprender tan fácil y que después comprendí, dije, Señor, ¿cómo es posible que me resistía a algo tan claro de tu parte, ¿no? Era porque no había sido hecho el llamado eficaz, que es lo que vemos aquí. Esto que les digo de la que la mies es del Señor es lo que se llama la predestinación, ¿sí? Él ya dice a los que llamó, acompáñame, vamos a leerlo. Vamos a Romanos 8. No está aquí porque te digo, esto es un cambio repentino en la mañana, así como el Señor me dijo, a ver, cambio de planes, ¿no? Esta prédica nos va a llevar a lo mejor otros 2 más, ¿no? Romanos 8:30, por favor. Vamos a ver. Por eso no lo vas a encontrar en la pantalla. A nuestras hermanas que están conectadas, tampoco no van a ver no lo van a ver en la pantalla. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Ayúdenme a leerlo con nosotros. Después del libro de Hechos, encuentran Romanos. Vayan al 8 y vamos al versículo, si no me equivoco, 30. ¿Sí? A ver, quien tenga el micrófono para que lo lea, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ahí está muy claramente, ¿no? ¿Qué dice el Señor? A los que llamó, ¿no? Y a los que predestinó, perdón. A los que predestinó, ¿qué quiere decir? Él ya tenía destinado, eso es el predestino, ¿no? A los que ya tenía destinados desde antes, eso es el predestinados, dice, a estos también llamó. Fíjate, el llamado que él hace, es un llamado eficaz, porque ya sabe a quién va a llamar. Si tú recibiste ese llamado un día en tu vida y lo entendiste, lo único que te puedes dar cuenta es que es porque Él ya te había predestinado, ¿sí? Él ya había
definido a quiénes iba a llamar, ¿sí? A quiénes iba a llamar. Entonces, a esos que él predestinó, dice, a estos también él llamó, ¿sí? También los llamó. Y a estos también justificó, que es la obra que vemos aquí más adelante, la justificación, que es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? A esos que él ha justificado, también los glorificó. La glorificación es esta. El día en el que nosotros tendremos la unión con Cristo, nuestros cuerpos sean glorificados, ¿sí? Es decir, dejemos el cuerpo y nosotros seamos transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, y podamos ya tener un cuerpo perfecto, similar al de Jesús, al de nuestro Señor Jesucristo. Ya sin pecado, ya habiendo quitado todo aquello que nos ataba, ¿no? A este cuerpo mortal, ¿sí? A este cuerpo de carne y pecaminoso. Una vez que el Señor lo limpia, nos justifica, nos va a llevar a la glorificación. Hay varios pasos que suceden intermedios, pero aquí me voy a quedar en Romanos solamente, explicando precisamente lo que quiero que vean es esa predestinación, ¿no? Que el Señor precisamente tenía. ¿Y por qué? ¿Por qué me llamó la atención en este punto de la mies, ¿no? Porque la mies ya está, lo que yo les decía, ¿no? Eso fue lo que me hizo reflexionar. La mies ya está para cosecharse. Y es el Señor de la mies a quien tenemos que rogar para que mande obreros por ellos, ¿sí? Por aquellos que ya están listos. Y el Señor lo confirmó porque les decía, de mi familia, que son muy, pues muy católicos, yo siempre decía, ¿y cómo les voy a predicar, no? O sea, están muy metidos en esto y pues no han querido oír, es difícil, ¿no? Pero entonces el Señor me hizo descansar cuando dijo, es que no eres tú, no se trata de ti, se trata de mí, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Lo que Él nos dice, oren, ¿no? Oren, rueguen al Señor de la mies para que lleve obreros a su mies, es decir, que les hable. Mi hermano que está, por ejemplo, en España, me es muy difícil, él no ha querido, ha rechazado, pero yo le ruego que llegue un varón de Dios un día, ¿no? Y que le hable de la predicación que vemos aquí, que la predicación, el Evangelio que está aquí, nos hace conscientes de nuestra situación delante de Dios, pero antes, si se fijan qué sucedió ya, una regeneración y un llamamiento eficaz, ¿no? A los que ya son predestinados. Es decir, ¿a qué quiero llegar? El Señor ya tiene lista la mies. Y lo que está mandando aquí, donde vemos a estos 70, cuando nos manda a predicar el Evangelio, es algo que se llama la predicación universal, ¿no? La misma que dice en la Gran Comisión. Vayan a todas las naciones, ¿no? Y hagan discípulos, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa predicación universal que hace el Señor, que permite el Señor que hagamos nosotros, es una predicación general, ¿sí? Es algo exterior, que es para que todos la escuchen, ¿ok? Y ahí es donde entonces entendemos por qué, si todos escuchan, no todos son llamados eficazmente, no todos se regeneran, no todos son convertidos. ¿Es por qué? Porque el Señor precisamente es quien hace el llamado eficaz. Es un llamado interior que no se ve, ¿ok? Podemos predicar ahorita a lo mejor a toda la gente que está entrando hacia allá, hacia el parque, ¿no? Y todos pueden escuchar. Y, y puedes ver que a lo mejor muchos dicen, ah, sí, está padre, ¿no? Pero no, yo gracias, ¿no? Yo no, o les dices, oye, es momento de que te arrepientas y recibas a Cristo en tu corazón. Y dicen, no, yo después no estoy preparado. Y tiene razón. Sí, yo antes decía, ay, ¿cómo no vas a estar preparado, no? Para el Señor, o sea, te está llamando, te está mostrando que es claro. Y no, precisamente Él dice, no estoy listo porque no está la mies madura, no es de esa cosecha. Pero cuando encuentras a alguien que dice, sí, exactamente eso es lo que yo quería escuchar, es porque el Señor está haciendo el llamado particular, ¿no? Es un llamado
Así es como una operación quirúrgica, es como una cirugía espiritual que hace el Señor en ese llamado eficaz, que además, ¿qué creen? Es un llamado irresistible, que nadie, es cuando ves que alguien no se resiste, ¿no? Dices, a ver, ¿por qué de 100, uno dijo, sí, yo sí? Y lo vimos la semana pasada, ¿no? De todos los que llamaba muchos, yo sí, sí, iré, Señor. Y cuando les decía, a ver, sígueme, pero tengo que ir a enterrar a mi padre, pero tengo que ir con los de mi casa, ahí es donde dice el Señor, no todos, ¿no? Son dignos de ser parte de mi reino, ¿no? De ser mis discípulos. Ahí está la explicación, ¿se dan cuenta? Es porque es el Señor el que hace el llamado eficaz e irresistible. El día que tú recibiste a Cristo, ¿sí? Ese día que tú te convertiste al Señor, que Él puso la fe y el arrepentimiento, es porque ya te había regenerado, te había hecho el llamado eficaz, como el que le hizo a Adán, ¿recuerdan? Adán, después de pecar, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Fue lo primerito, esconderse, ¿no? Se escondieron de Dios, cuando antes platicaban con Dios, convivían con Dios, ¿no? Todos los días. Dios se paseaba en el huerto y hablaban, y ellos hacían sus labores que Dios les había mandado. Cuando pecan, se van y se esconden de Dios, ¿no? E incluso dicen que ¿por qué se escondieron? Les pregunta el Señor, dice, pues es que estamos desnudos, ¿no? Pues si siempre hemos estado así, sin nada en medio de nosotros, ¿no? Y ahora resulta que hay algo que impide, ¿no? Su desnudez. Dice, por favor, ¿qué habéis hecho, no? El Señor ya dice, ¿qué hicieron? Pero te das cuenta que le dijo, ¿dónde estás, Adán? Ese, amados, es ese llamado eficaz que hace al hombre. ¿Dónde estás? Donde nos dijo un día, ¿dónde estás, Efraín? Ven, un llamado eficaz al que ya, a pesar de que nos hubieran predicado antes, que nuestros papás a lo mejor, porque conozco gente que pues desde niños, ¿no? Sus papás han sido cristianos y escuchan y están en las escuelitas dominicales y están llenos del evangelio, pero ¿qué creen? Que no ha habido un llamado eficaz porque la regeneración es personal. El Señor a cada uno nos cambia el corazón de piedra y nos da uno de carne, ¿ok? Y yo se los decía, a mí me pasó. Yo, las 3 veces claras que me predicaron el Evangelio, nunca, no, no, y no, y no, y me oponía. Es porque estaba la predicación general, lo que estaban haciendo las personas, los pastores, bueno, uno que hoy es pastor y dos que hoy son pastores, ¿no? Antes no lo eran, pero ya me estaban predicando y una vez que sí con un pastor. Pero que yo no recibí ese llamado eficaz, ¿no? Todavía no estaba el llamado eficaz en mi corazón, el llamado particular, hasta un día en el cual, por medio de un radio, el Señor decide que me hablen unos pastores, ¿no? En un radio. Y llegó, pero ese día yo ya estaba preparado, ¿sí? Ese día ya el Señor me había regenerado, habían pasado situaciones en mi vida difíciles. ¿Y por qué les digo que lo corroboré ayer? Porque un tío precisamente le detectaron cáncer y pues ya se imaginarán, ¿no? Cómo está sus hijas, mi prima, mi tía, la familia muy preocupada. Pero yo lo veía a él con una paz, una tranquilidad. Salen en las fotos y mi prima llorando y él sale sonriendo. Y yo dije, Señor, permíteme ir para darte la gloria, no voy a la fiesta. O sea, si no quiero ir a bailar, sino quiero ver a mi tío, a mi familia y poderles predicar. ¿Cómo? Pues no sé, ¿no? Porque eso se trata de una fiesta, pues normal, de las del mundo, ¿no? Donde no te van a dar un espacio así de, permítanme el micrófono, apaguen su música y yo voy a hablar. No, pues no puedes llegar y hacer eso. Pero el Señor fue haciendo todo. Fíjense, ¿eh? ¿Por qué les digo? El Señor tiene ya decretado. Me sentó al lado de mi tía, ¿no? Y acá estaba mi tío. Y poco a poco todo se fue dando para que yo quedara ahí. Y mi mami, que de repente más bien le cuesta trabajo, no ha sido regenerada todavía, que se opone, fue la primera que dijo, siéntate al lado de tu tío. Así, ella estaba mi mami, mi tía, y siéntate al lado de tu tío para que hables con él. O sea, ella sabía perfectamente
que era lo que necesitaban. ¿Se dan cuenta cómo el Señor puede usar hasta los incrédulos, ¿no? Para sus obras, ¿no? Para sus planes. Y sí, se fue el trío que ahí estuvo y todo. Se hizo como que un poco más de silencio, se empezó a hacer. Y llego con él. Pero yo seguía en lo que oraba y lo veía. Yo decía, Señor, lo veo con paz. Y ahí, ahorita nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede precisamente, eh, porque esa paz ya la puedes incluso a lo mejor detectar. En este caso, yo decía, pues no, ¿cómo es que está en paz si él es el que va a sufrir toda esta situación, ¿no? De la cirugía que le tengan que hacer y el proceso, ¿no? Y él está en paz. Y después me di cuenta porque es esto precisamente. Él ya era mies, ya estaba un corazón regenerado, porque ¿cuál es un efecto de un corazón regenerado? Es que tiene paz y está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Que fue cuando le pregunté, tío, ¿cómo estás? Te veo bastante bien. Sí, hijo, pues es que, dice, si Dios así lo quiere, yo ya qué puedo hacer. Si yo sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, dije, wow, parece que estoy hablando con un teólogo, ¿no? Con un cristiano, porque eso nos cuesta mucho trabajo, aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Aún con gente que te encuentras que lleva años en el Evangelio. No, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué a mí estoy orando y mi vida no, y no puede, no se da? Pero de repente encuentras a alguien, ¿no? Que te dice, es que estoy en paz porque finalmente pues, yo pongo todo en manos de Dios. Y lo dice de verdad, ¿no? Porque pues no está angustiado, no está atribulado, sino que estaba en paz. Y me voy a adelantar al versículo 4 para que veamos esto. No, el 5, por favor, Luz. Digo que esta prédica cambió un poquito, por eso me estoy moviendo. Que dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Ya vieron? Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros. Ahí, eso me hizo reflexionar. Dije, ya vi, ya entiendo, Señor, por qué lo veo en paz, por qué está tranquilo, ¿no? Precisamente el Señor los mandó y dijo, donde entren, ¿qué tienen que decir primeramente? ¿Cómo se van a dar cuenta de que en esa casa hay mies, de que en esa casa hay elegidos? Les van a decir, pasea a esta casa. Y si le cierran la puerta, ¿no? O si les dicen, no, gracias, pues entonces dice, no es. Pero si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, lo verán, ¿no? Ustedes se darán cuenta que está ya dispuesto. Y si no, se volverá a vosotros esa paz. Esa paz se viene conmigo. Pero si la paz se encuentra ahí, es por eso. Entonces, eso es lo que hoy en la mañana reflexionaba y dije, claro, al ser mies y al ser tú, Señor, el que ya tiene predestinado, el que ya hizo una obra previa, nosotros únicamente con la predicación del Evangelio, lo que hacemos es como ponerlos ya en el punto exacto para saber hacia dónde se tienen que dirigir. ¿Recuerdan lo que pasó, por ejemplo, con el etíope? El etíope, ¿qué venía haciendo en su carroza? El de el eunuco, ¿se acuerdan? Iba en su carroza, dice, leyendo las escrituras, ¿no? Pero dice, ¿es un etíope? O sea, ¿cómo está leyendo las escrituras si no es judío, ¿no? Si no es de la casa de Israel. ¿Qué leía? Y precisamente cuando el Espíritu dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, camina hacia el sur, creo, en el desierto. Felipe obedientemente y dijo, pues yo voy para allá, porque lo dices tú, Señor, pero pues allá qué voy a hacer, ¿no? O sea, en el desierto me mandas a caminar. Era para que se cruzara con esa carroza. Y en ese momento dice, acércate, y se acercó a la carroza, se detuvo y encuentra a este etíope, ¿no? Que era funcionario de Candace, dice, ¿no? De la reina de Candace. Y lo encuentra leyendo y le dice, ¿qué lees? Dice, y estaba leyendo Isaías, ¿no?
Dice, ¿y entiendes? Dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Y dice, ok. Y entonces Felipe empieza, ahí viene, ¿no? La predicación del evangelio. Pero nos regresamos al esquema, Luz, al primero. Sí, al uno, sí. Pero si te fijas, había sucedido esto ya, ¿no? La regeneración, ¿no? El Señor había puesto ya, había hecho el llamado eficaz, o sea, ya le había dicho, por ejemplo, lee las escrituras. Ya había regenerado el corazón para que él entonces pues se dispusiera a hacerlo, ¿no? Para que creyera. ¿Y qué vino después? Ahí está, el Evangelio a través de Felipe, para que esa fe que Dios había puesto mostrara el arrepentimiento que él tuvo. Y le dice, solo quiero preguntarte, ¿de quién habla esto el profeta? ¿No? Porque dice, hablaba precisamente de Jesús, ¿no? De que iba a ser el que había muerto, ¿no? Y que su descendencia, ¿quién la contará? Dice, ¿de quién habla esto? ¿El mismo profeta está hablando de él o de alguien más? Pregunta. Y es cuando Felipe le dice, le predica quién era Jesús, y entonces se entiende y dice, ya sé, entonces es Jesús el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué me impide ser bautizado? Y se bautiza. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor ya había hecho algo. No habían sido los discípulos, no habían sido, sino que el Señor le había dado un llamamiento eficaz porque ya lo había elegido, lo había regenerado, es decir, le había dado un nuevo nacimiento para poner entonces fe y arrepentimiento, y que cuando recibe el Evangelio, en ese momento dice, ya entendí todo. Ahora sí ya sé que es Jesús a quien estábamos esperando, es el Mesías. Y dice, bautízame ahora, ¿no? Allá dice que detuvo la carroza y había por ahí el carruaje y por ahí había dice un cuerpo de agua, no agua nada más, dice cierta agua, no sabemos si un charco o una alberca, un lago. Y dice, aquí bautízame. ¿Qué me impide ser bautizado? Fíjense, qué poderoso es el Espíritu Santo. Y una vez que es bautizado, dice que el Espíritu se llevó a Felipe. ¿Cómo? Lo llevó de ahí a otro pueblo, ahora sí, a seguir predicando. Eso, amados, esa es la obra que el Señor hace. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro caso podemos ver? El del este, el centurión, ¿no? ¿Se acuerdan? El centurión, ¿cómo se llamaba? Ay, ahí voy. Hechos, Hechos, a ver, rápidamente. Ay, no puede ser. He predicado tanto esto y yo creo que estoy un poco emocionado porque eh, el Señor me habló de repente, o sea, no, hoy fue diferente después de la conversión de Saulo. Sí, cuando Pedro es mandado a predicarle a Cornelio, ya, perdón, ya me llegó. Déjenme ahorita lo busco, ¿dónde está? Pedro es encarcelado. ¿Sí? Es la conversión de Cornelio. Cuando precisamente recuerdan, Cornelio dice que era un romano. ¿Sí? Hechos 10, ¿verdad, Gaby? Cornelio, yo siempre me ha llamado tanto la atención. Ah, pues es que traigo los lentes ya, por eso no leo. Y ahora tengo que leer sin lentes. Pedro y Cornelio, ¿no? Este hombre Cornelio era centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dices, ¿cómo? Otra vez, ¿no? Así como el etíope, ¿cómo es que entonces era piadoso para con Dios? Y sabemos que los romanos, ¿cómo son? Eran idólatras, tenían ídolos, adoraban imágenes, todo esto, ¿no? Como la tradición hoy romana. Entonces, ¿cómo es posible que entonces él fuera temeroso de Dios, ¿no? Con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y es cuando le dice que envíe por Pedro, ¿no? A casa, que envíe por Simón, apodado Pedro, a casa de Simón, el curtidor. Entonces, y Pedro manda a 2 personas y Pedro también le es indicado, ¿no? Más adelante, que vaya y le predique. Y llega y le predica en su casa y él ya tenía todo preparado, a su casa, a sus amigos. Y entra Pedro y Pedro ni quería entrar porque decía, es que ¿cómo voy a ir a casa yo? El Señor no nos permite entrar con gentiles, ¿no? Nos prohibió en la ley que entráramos, pero el Señor ya le había dicho a Pedro con otra visión, cuando él oraba, a la misma hora estaba orando y le mostró que bajaban, recuerdan, animales inmundos, ¿no? Aves que él no podía comer, que estaban prohibidas para los judíos, y le dice, Pedro, mata y come. Y 3 veces sucede la misma visión, bajaba el manto con los animales y le decía al Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro no entendía. Cuando le tocan, ¿no? Y le dice, el Espíritu le muestra, tienes que ir a casa de Cornelio, va con ellos. Se quedan ahí, al día siguiente salen y se encuentran todos preparados. La mies ya estaba, el Señor ya le había hecho el llamado eficaz a Cornelio, ¿se dan cuenta? Ahí está, un ángel en una visión le dijo que tenía que llamar, envía pues ahora hombres a Jope, que era donde estaba Pedro, y que tienen su casa junto al mar. Dice, no, perdón, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se dan cuenta? Él te dirá qué es lo que es necesario que tú tienes que hacer. Eso, amados, es esa obra hermosa que hace el Señor. Ya había predestinado a Cornelio y a su casa. Ya estaban, él desde antes de la fundación del mundo, ya los había elegido. Le hace el llamamiento eficaz a Cornelio. Hey, llámale a Pedro. Cornelio, tus limosnas, dice, y tus obras, tus oraciones han subido por memoria, ¿no? Ya las escuchó el Señor, te ha visto que eres piadoso y un hombre justo. Ahora, ahí en ese momento el Señor, y ya vemos que ya había regenerado ese corazón, por eso es que Él le dice, dime Señor, ¿no? Manda Señor, ¿qué es Señor? Le dice, ¿no? ¿Qué es Señor lo que me dices? Haz esto. Y lo hace. Y entonces con la predicación del Evangelio vemos cómo está esa fe y ese arrepentimiento y él y toda su casa se convierten. ¿Ok? ¿Qué otro caso, amados, podemos ver de que la mies ya está lista? Vamos a... No está preparado. Lidia. Lo veíamos creo que el viernes, ¿verdad? Creo que vimos el caso de Lidia. En Hechos también, más adelante. Déjame, te digo qué versículo es. Lidia, la vendedora de púrpura. Hechos 16. Vayan a Hechos 16, por favor. Vamos a Hechos 16, ¿sí? En el 40. Vamos en el 39, ¿no? Esto estamos hablando fue el momento en el que habían sido encarcelados en Filipos, ¿no? Sí, en Filipos habían sido encarcelados. Y en el 14, fíjate, vamos primero al 16:14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, otra vez, o sea, en Tiatira y adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Ella estaba oyendo lo que estaba pasando, ¿sí? Exactamente, lo acabas de ver, te lo muestra el Señor, ¿no? Ahí está. Dice, tuvo un llamamiento eficaz, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía, ¿ok? Ahí está ese llamado que hace, ese llamado del que te digo que es particular, es el llamamiento santo, ¿sí? Es ese llamado que hace el Señor. Por eso un día nosotros, cuando escuchamos, fue ese día en el que dijimos, sí, Señor,
yo sí quiero, yo sí creo en ti, porque el Señor hizo esa operación espiritual, así, tan exacta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que entonces nosotros recibiéramos el Evangelio, ¿no? Y dice en el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ese llamamiento es muy claro. Un centurión romano que ya había sido regenerado, el Señor le hace el llamamiento eficaz y se le predica el Evangelio, que es, manda a un obrero, a Felipe, para que vaya, perdón, a Pedro, para que vaya, y toda su casa se transformó, se convirtió al Señor. En el caso del etíope, lo mismo. El carcelero, ¿no? De Filipos también, acaba de pasar, que también cuando se abrieron, ¿no? Las celdas y todo, dijo, ¿y ahora qué? Ya se quería matar. Dice, no, ¿qué debo de hacer? Cuando vio la maravilla y que ellos dijeron, no nos vamos a salir, ¿eh? No te preocupes, no te quites la vida, porque imagínense lo que sucede cuando un carcelero, a los romanos que eran crueles, pues lo iban a matar, ¿no? Se me salieron todos, dice, pero yo no lo hice, de repente tembló y se abrieron las puertas, ¿no? Y los ve a Pedro y a Silas, ¿no? Digo, a Pablo, ¿no? Sí, ¿no? Ay, perdón. Pablo, ¿no? Y estaban ahí. Y dice, ¿qué? ¿Por qué no se van a ir? No, no te preocupes, no te alteres, aquí seguimos. Y entonces dice, ¿qué necesito hacer, no? Para creer, o sea, para recibir esto que tienen ustedes, esto es increíble. Tan solo cree, ¿no? En el Señor Jesús. Y tú y tu casa serán salvos. Ahí está. El Señor manda precisamente ese llamamiento eficaz. Y es por eso que nos podemos sorprender de su hermosa obra, que es lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, amado, este mensaje lo vamos a continuar la siguiente semana, pero quería hacer énfasis en esto, en la mies. ¿Por qué el Señor nos manda rogarle a Él que mande obreros a su mies? Porque la mies es algo que ya está listo. Él manda a cada uno de nosotros un día, a un varón de Dios, precisamente a ir por los elegidos, por los que Él ya tiene elegidos. Él ya dice, estos son mis hijos. Por eso el Señor Jesús también, recuerdan, en algún momento dice, no puede venir nadie al Padre, lo dice precisamente en Juan, dice, si el Padre no lo hubiera mandado, no, nadie puede venir a mí si el Padre no lo hubiera mandado. Y el que viene a mí, dice, yo lo resucitaré en aquel día, ¿sí? En el día final. El que el Padre ha mandado, porque estaba discutiendo precisamente con aquellos detractores, escribas, todo que le decían, ¿cómo hablas? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cuando estábamos leyendo sobre el pan de vida. Estaban diciendo, ¿cómo dices que eres el pan de vida? Si eres el hijo de José y de María y te conocemos. ¿Cómo dices que descendiste del cielo? Y lo estaban cuestionando. Y Jesús simplemente cuando ve que murmuran les dice, es que el Señor no los ha traído, porque el que viene a mí es porque el Señor lo ha traído a mí y yo lo resucitaré. ¿Qué les estaba diciendo? Es que ustedes no son, ¿no? No entienden lo que les digo porque ustedes no son de los que el Padre ha traído a mí. Por eso su oración final, recuerdan, cuando ora y dice, Señor, aquí están todos los que tú me diste, excepto el hijo de perdición, para que se cumpla, ¿no? La escritura que hablaba de Judas. Pero a todos los que el Señor le da a Jesús, a todos por los que él vino, ¿sí? A todos los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Eso, amados, es lo que la misión de estos 70 hombres que el Señor Jesús mandó, ¿sí? A predicar, a anunciar el reino de los cielos. Y lo anuncia precisamente, vayan a las casas donde haya paz, se van a dar cuenta quiénes son, porque esos que escuchan van a sentir esa paz. Y si no, se regresará a vosotros.
Amados, hagamos esa misión, hagamos nosotros eso. Y hoy yo te diría, si tú hoy quieres precisamente, si tú sientes que ese llamamiento eficaz ha sucedido, si tú estás ya creyendo y crees todo esto que estamos hablando, si tú dices, sí, yo sí sé que es Jesús el Hijo de Dios, que Él murió por mis pecados, que Él vino a rescatarme, es porque Él ha puesto precisamente esa regeneración. Él prometió que iba a cambiar, como dijimos hace rato, ¿no? Él, corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne. Ese es el nuevo nacimiento que le dijo a Nicodemo. Te es necesario, Señor, ¿qué necesito para entrar, no? Al reino de los cielos. Te es necesario volver a nacer. Ese nuevo nacimiento está en manos del Señor de la mies, ¿sí? El que es el dueño de esto, el que ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo, cómo es que nos iba a rescatar. Y en el momento indicado es cuando mandó a su Hijo Jesús. Él se hizo hombre, se encarnó en María y entonces habitó entre nosotros, enseñó todo esto que estamos viendo y fue a la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación. Porque ninguno de nosotros sabemos bien que hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros aquí podría decir yo no he pecado? ¿No? Todos hemos pecado, es una realidad, somos pecadores, ¿no? Nos equivocamos, hemos cometido actos que al Señor no le agradan, que lo ofenden, eso es el pecado. Pero el Señor precisamente en esa bondad y misericordia planeó desde antes de la fundación del mundo cómo nos iba a salvar. Y fue la obra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Para justificarnos, adoptarnos y después vendrá un proceso. Una vez que tú empiezas, que eres convertido, empiezas a caminar con el Señor, vendrá la santificación, la perseverancia de los santos, es decir, seguir en el Evangelio. Tienes ese deseo ahora que no tenías antes, ¿no? De estar, de leer, de orar, de hacer la voluntad del Padre. Es el proceso de perseveración, ¿no? De perseverancia que pone Él para llegar al momento que sea nuestra unión con Cristo. Hoy, si tú no has, si sientes ese llamado, te diría, permite que el Señor entre hoy a tu corazón. Acéptalo. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que hay que hacer es pedírselo. Dile, Señor, yo sí creo en ti. Señor, quizá hay cosas que aún no entiendo, pero lo que sí puedo entender es que tú moriste por mí. Esa es la parte más importante. Dice el Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Ese nuevo nacimiento sucede así como con Lidia, como con Cornelio, como con el etíope. Es el momento en el que te has revelado y dices, yo quiero ya seguir al Señor. ¿Sí? Si quieres hacer esto, si quieres empezar a seguirlo, si eres parte ya de esa mies, esa cosecha lista que el Señor predestinó y preparó, cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, tú eres el Señor de la mies. Y a ti, Señor, nos dirigimos hoy en este momento. Agradeciéndote, Padre, por tu obra en nuestras vidas. Agradeciéndote, Señor, por lo que hiciste en esa cruz, porque entregaste tu cuerpo, pero lo más importante es que no te quedaste en una tumba, no te quedaste en esa cruz, sino que tú resucitaste al tercer día. Y con esa resurrección, Señor, abriste el camino al Padre para nosotros. Señor mío, te damos las gracias por esto.
Hoy, Señor, hemos reconocido, Padre, que hemos pecado. Reconocemos que hemos pecado. Reconozco que soy un pecador y que te he ofendido, pero Señor, también reconozco que ese sacrificio que hiciste en la cruz fue para perdonar esos pecados precisamente, incluso de los que no me acuerdo, incluso lo que hice antes de este momento, todo lo que haya hecho que no sabía que te ofendía, sé que puede ser perdonado por tu sacrificio en la cruz, Señor. Yo te pido, Señor, que entres a mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Acepto ese sacrificio, ese pago que tú hiciste por mis pecados en esa cruz, para que yo pueda tener vida eterna. Señor mío, te pido esto y te pido que tengamos de hoy en adelante una relación, Señor, estrecha. Que seas tú hablando a mi vida, hablando, Señor, a cada decisión que yo tome. Y que yo, Señor mío, después de esto pueda ser tu discípulo, seguirte a ti, seguirte, Señor, y en un momento poder llegar a ser parte de aquellos que tú mandas como obreros a recoger la mies, a aquellos elegidos, Señor, antes de la fundación del mundo. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Señor, gracias por esto y vamos a terminar alabándolo, alabándolo a Él. Señor mío, recibe nuestra alabanza. Gracias, Padre, porque tú nos elegiste e hiciste ese llamado eficaz a nuestras almas, Padre. Gracias porque tú cambiaste nuestro corazón y sigues haciendo esa obra. Sigues haciendo esa obra de santificación en la vida de cada uno de nosotros. Porque si fuera por nosotros, Señor, sería imposible. Tú volteaste al mundo y viste que no había quien buscara a Dios, no había ningún entendido, lo dijiste. Por eso es que tú decidiste venir y bajar y ser tú mismo quien consumara esa obra de redención. Tú mismo fuiste quien la aplicó, quien la consumó. Gracias, gracias Jesús. Alaba al